¿Cómo están ustedes, queridas amigas? Un sábado más acompañándolos aquí en su programa El Club de la Mujer Positiva por Radio Onda Positiva 94.1 FM. Este sábado vamos a compartir un tema muy interesante con nuestra amiga de la casa, Elizabeth Chango. El tema se llama La mujer y las nuevas tendencias del comportamiento. Nuevas dinámicas del comportamiento, porque tendencias, también hay tendencias nuevas, pero vamos a hablar sobre las dinámicas principalmente. Es un tema que le pedí a Elizabeth cuando estábamos conversando que lo tratemos porque creo que es muy oportuno por todo lo nuevo que estamos viviendo desde hace algunos meses en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, y siempre es bueno pues que estemos conscientes de las cosas que pasan. En todo caso, queridas amigas, estamos acá, vamos a arrancar este programa. 10:40 de la mañana por Radio Onda Positiva. Nos pueden seguir también a través de nuestra fanpage en Facebook, el Club de la Mujer Positiva. Encantado para poder continuar con ustedes. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo has pasado? Muy bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Oh, ya los extrañaba mucho. Bueno, la pandemia nos hizo que esperemos un poquito, pero aquí estamos una vez más. Así es, aquí así seguimos. es. Y bueno, trayéndoles este tema, ¿no? Que me parece bastante importante ahora, justo como tú decías, ¿no? Por la pandemia se han cambiado muchas cosas. Creo que la pandemia, literalmente en la historia de la humanidad, ahora hay un antes y un después. No, por supuesto, o sea, nos ha tocado vivir esta situación, que es el antes y el después realmente. Bueno, todavía no es el después, seguimos en esa parte, pero sí, es algo que a nosotros, a todos los que estamos en esta época de pie sobre la tierra, nos ha marcado definitivamente, ¿no? Y son los temas que quizás nuestros nietos traten en algún momento. ¿Te acuerdas cuando a nuestros abuelos les pasó esta situación, que hubo la pandemia, así como nosotros hablamos de la gripe pandemia española? De Sí, la conocemos por referencias históricas, más no porque la vivimos. Así pues definitivamente les tocará a muchos en el futuro. Pero bueno, vamos a hablar entonces de las dinámicas. Creo que un tema importante es entender qué son las dinámicas. Y no es una cosa rara, extraterrestre ni nueva, realmente es algo que nosotros ya hacemos. Y es cómo me relaciono con los otros, qué estoy haciendo en cada situación. Eso es una dinámica, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo tal vez ya sabes que el trabajo o tus encargos te llegan de cierta forma y ya sabes cómo reaccionar, cómo interactuar con tu jefe y demás. En casa, ya sabemos, por ejemplo, en las mañanas, cómo nos organizamos para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, cómo nos manejamos con los deberes, la tarea de los niños, cómo el día a día, digamos, el día a día, tal, ¿no? pero es la forma, porque ya las dinámicas que son hábitos que nosotros hemos adquirido, ¿no? Entonces, un punto importante que nos ha traído ahora el tema de la pandemia es que obviamente nos voltearon todo al revés, ya las cosas no se manejan como antes, hemos tenido que cambiar en muchos casos y seguro hay muchas mamás aquí que trabajaban fuera, ahora trabajan en casa, tienen que ver al niño y tienen que ayudar con el tema de la escuela también. Entonces, sus dinámicas de relación con los niños, con el trabajo, con la casa, han cambiado. Totalmente. O sea, inclusive forma parte del cambio de hábitos que todos hemos tenido, ¿no? Así es. Entonces, aquí lo importante es empezar a evaluar qué dinámicas sí nos están funcionando y qué dinámicas merecen hacerse un cambio. Porque incluso la forma en cómo me estoy comunicando con mi familia también es una dinámica, ¿no? Tal vez antes tenía una forma de comunicación y hemos visto incluso en los resultados de evaluaciones psicológicas que se han hecho a varias familias, ha habido una suerte de cambio en, por ejemplo, hay más agresividad, ha habido, al menos en la primera etapa de la pandemia, habían muchos casos de violencia doméstica. Bueno, hay todavía. Y todavía hay, lamentablemente es un tema que ha afectado negativamente en general la relación de este nuevo estilo de vida. Así es. Entonces, la propuesta del día de hoy es empezar a revisar
tips, ¿no? De dinámica en dinámica. ¿Qué dinámica tenemos? Ir abordando cada una, conversar, Correcto. revisar cómo estamos y qué propuestas tenemos para hacerlo, qué cosas pudiéramos hacer para cambiar cada dinámica. Obviamente no todas las dinámicas son malas, porque ahora que hagan ustedes la evaluación van a ver decir, eso lo estaba haciendo bien y eso ha mejorado ahora incluso mucho más, entonces esa se queda. Claro, hay cosas que podemos decir han sido positivas. Lamentablemente, no sé, corrígeme si me equivoco, creo que hay tantas cosas positivas como negativas que se han generado, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo, primero, acuérdate que estuvimos 3 meses confinados, todo el mundo metido. Así es. ¿Ya? Cuando tú mantenías una relación de pareja, dentro de la dinámica normal, ¿cómo se manejaba? Estabas tú, tu pareja, si los dos trabajaban, se veían en la mañana y no se veían hasta la noche, ¿no? Y cada uno estaba enfocado en sus temas de trabajo, en sus cuestiones, y posteriormente se veían en la noche y otra vez volvían a esa dinámica normal. Pero de repente eso paró. Así es. Y tuviste que estar las 24 horas del día al lado de esa persona. Pegado al lado de esa persona y en algunos casos, porque yo de los clientes que tengo algunos son corporativos, no podían entregar bien su trabajo porque el esposo estaba al lado trabajando, tenía reunión y gritaba. Entonces no podía atender su reunión porque al lado estaba el hijo en clase y al lado del... Partamos de un principio, los hogares no fueron diseñados, nuestros hogares no han sido diseñados para ser oficinas de trabajo, sitios de trabajo. Por ahí tienes un rinconcito para poner tu computador y trabajar y se van turnando, uno va uno, después va otro. Pero de repente... El comedor se volvió la oficina de todos. Oficina y escuela. Sí. ¿Ya? Porque de un lado estaba papá y mamá, cada uno con su trabajo, con su computador, y del otro lado estaba el hijo haciendo los deberes. O sea, fue un cambio total. Así es. Y más que todo cuando viene, mamá, no entiendo este ejercicio de matemáticas. Y la mamá está justo en ese momento en una reunión con Espérese, mijito. No sé. Exacto. Entonces, todo eso ha hecho que generemos nuevas dinámicas, ¿no? Nuevos comportamientos, hábitos, y ahí hay algunos que tenemos que revisar. ¿Cuál es la propuesta aquí? Empezar de uno en uno. Por ejemplo, en comunicación. Tenemos que entender cómo son las dinámicas de comunicación que tiene ahora nuestra familia, ¿no? Porque si tú te das cuenta, antes nosotros usábamos mucho la tecnología y creo que hasta en la vez pasada hablamos de cómo la gente usa WhatsApp y cualquier otro medio. Y ahora estando en casa, igual se ha incrementado, porque ahora tienes que trabajar en la computadora, tienes clases en la computadora, y casi que te tienes que conectar a ratitos para hacer el almuerzo, organizarte, alguna cosita, y el resto y cuando te vas a descansar, te vas al televisor. Y con un agravante, que ahora con el tema del trabajo en casa, eso de 8 horas de trabajo diarios desapareció. Así es. O sea, ya no existe horario de trabajo. También. El horario empezó en la mañana y sabe Dios a qué hora termina en la noche. Mira, yo tengo... Y el fin de semana tampoco. Sí, muchos casos en los que me decían, literal como tú dices, ¿no? Elizabeth, yo antes sabía que 6, 7 de la tarde salía, llegaba a mi casa, atendía, me organizaba, pero había un corte. Hoy son 11 de la noche y sigo aquí y hay cosas que tengo que dejar a medias, que a veces no puedo atender a mi hijo, entonces... todo un lío, ¿no? Entonces esas son, y evidentemente ese tipo de cosas se dan y estamos en un proceso como de crisis, pero las crisis nos ayudan a cambiar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver qué dinámicas son las que me están funcionando y qué dinámicas no me están funcionando, ¿no? O sea, ahora, a ver, esto que estamos hablando, que estás mencionando ahorita, yo creo que inclusive pasará un tiempo hasta que por supuesto, realmente podamos decir estas son las nuevas dinámicas, porque todavía estamos en pañales, todavía seguimos aprendiendo todo esto. Recuerda que nosotros somos seres adaptativos. Sí, correcto. Y basta que tengamos, por ejemplo, 21 días haciendo algo y ya se vuelve como un hábito, ¿no? Entonces ya llevamos un año y ya tenemos cosas que se han vuelto un nuevo hábito, algunos saludables, otros no tan saludables. Estoy de acuerdo contigo, pero ahí viene el tema. Una cosa es cuando tú coges un hábito, ¿no? Y normalmente son hábitos positivos los que estás cogiendo, que te ayudan a mejorar, a crecer, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es, desde mi punto de vista, cuando por el tema de la pandemia te han caído 20,000 cosas encima. ¿Ya? Entonces, el hábito que puedes coger no es uno solo. Es más, por supuesto. No es en una sola área. Sí. A eso es lo que yo voy. No es que has cogido
un nuevo hábito. Sí, son muchos. Estás empezando a vivir un nuevo estilo de vida totalmente diferente. Sí. Que va más allá de coger un hábito. Así es. ¿Ya? Entonces, a esa adaptación a que me refiero, como tal, estamos viviendo en una situación, perdón, tan cambiante. 3 meses de confinamiento, empezamos con teletrabajo, empezamos a relajarnos. Dios no quiera la posibilidad que otra vez vuelvas a confinarte. Entonces, lo que empezaste a coger bien, te adaptaste, te cambiaron. Exacto. Por eso, a eso me refiero. Hasta que no superemos este problema de la pandemia, Dios quiera eso lo más pronto posible, creo que van a haber todavía muchos cambios en nuestro estilo de vida. Y ahí viene lo importante de empezar a darse cuenta y cambiar, como decía, estas dinámicas de comportamiento que tenemos. Porque si algo nos damos cuenta ahora es que todo está cambiando. En esta época es como que todo está más acelerado. Sí. No, todo está cambiando. 3 meses me cambian otra vez, pasan 3 meses, otra vez me cambian. Entonces, si hay algo constante es el cambio. Creo que antes éramos más, digamos... Y en ese cambio, a ver, fíjate en los últimos 2 meses cómo nos cambiaron las cosas. Que viene Navidad. Así es. Chuta, cambiaste el estilo de celebrar Navidad. Así es. A la semana siguiente llegó fin de año, relajo por un lado o otro, pero en general te cambió el estilo. Claro, ya no celebraste como el año pasado. Exactamente, ya hubo un cambio drástico, diría yo, de un año a otro en la manera de celebrarlo como tal. Que viene carnaval, que te lo van a suspender, que no te lo van a suspender, que cuidado con la aglomeración. Entonces, te viene ese cambio. Tenemos las próximas elecciones, de ahí vienen, o sea, en estos meses estamos viviendo tantos cambios. Así es. ¿Ya? Que a pesar de que ya teníamos casi 10 meses de una nueva situación, seguimos en el cambio. Seguimos con cambios. ¿Ya? Sí. Y creo que vamos a seguir con cambios. Y creo que es lo importante de esto. Es como cuando estás construyendo una casa, ¿no? Tú pones el cemento y dice, ya se fraguó, ya se quedó así. Si quedó mal hecho, quedó mal hecho. ¿No? Entonces, si estamos en ese momento que no se ha fraguado todavía, tenemos oportunidad de cambiar. Así es. Porque cuando ya entramos a esos hábitos que se vuelven más duros, ya se vuelven parte de nuestra personalidad y demás. Entonces, ya es más difícil cambiarlo. Ahorita estamos en... cambio tras cambio, nos desestabilizan, nos estresan, a veces nos angustian, pero lo positivo de esto es que estás abierto a cambiar. Entonces, si tú haces los cambios ahora, va a ser más fácil que lo hagas de aquí, pongamos, un par de años después, ¿no? Estamos, a ver, hay más que abiertos a cambiar, porque, o sea, quieras o no, igual vas a tener que hacerlo. O sea, es la parte de aceptar que tienes que cambiar. Exacto. Aceptar esos cambios. Yo te había escuchado y por ahí conozco personas que no aceptan lo que está pasando. Y más bien a muchas personas de mi generación que no aceptan, porque es lógico, o sea, así es. nos cambió totalmente. Quizás para los jóvenes este tipo de cambios es menos fuerte, porque ya están entrando dentro de su mundo tecnológico, dentro de lo que ellos ya estuvieron viviendo desde pequeños, bueno, quizás no pequeños, pero nuestros nietos, por ejemplo, viven desde pequeños. Ya un muchachito de 3 años, hace 2 años atrás tenía un celular y estaba jugando. Entonces ya es un hábito que tenía el tema de la tecnología, de la comunicación a través de la tecnología, que para nosotros es más duro, obviamente, ¿no? Pero aún así, tenemos que aceptar esa parte. Como seres humanos que somos, sabemos que podemos adaptarnos, pero también tenemos que internamente acá arriba decir, sí, tengo que aceptar esto para cambiar. Exacto. Dar esa apertura a cambiar. Si ya estoy forzado a hacerlo, ¿por qué mejor no tomar ese impulso y hacerlo un poquito a mi manera, con lo que me hace falta, con lo que yo necesito, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la propuesta. Y ahí, obviamente, como tú dijiste, no es, ha cambiado una cosita, han cambiado un montón de cosas. Obviamente no vamos a poder cubrir todo, pero vamos a ir con temas específicos, ¿no? Por ejemplo, la comunicación. Cómo darte cuenta de las dinámicas de comunicación que has establecido. Cómo darte cuenta de las dinámicas de aprendizaje e interacción que tienen los niños, ¿no? Creo que esas cositas son súper importantes. Si nos alcanza vamos a hablar más, pero la idea es ir ampliando un poco más. Por ejemplo, en comunicación. Desde la perspectiva, bueno, ahí sí yo que uso mucho en los equipos, lo primero que hago es el diagnóstico, ¿no? Sea en un equipo de trabajo, cómo están relacionándose, qué están haciendo, y lo primero es la base, cómo se están comunicando, ¿no? Y ahí la primera parte, y creo que ahí a esas mujeres positivas, a esos hombres positivos que nos escuchan,
el trabajo aquí es empezar a darse cuenta. Y ahí yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es el cuento que tú te cuentas, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a, de alguna manera, cubrir las cosas, ¿no? Y yo voy a contar de cosas de mi experiencia personal y cosas que he visto también con gente con la que estoy trabajando, ¿no? Y en mi experiencia personal, yo antes decía, no, yo me comunico súper bien, yo soy clara, yo digo el mensaje, yo lo hago de una manera muy amable y demás. Pero yo empecé a escuchar a mis hijas que me decían, ya mamá, pero no te enojes. Decía, pero yo no le dije enojada. Y decían sí, y un día dije, ok, si ya les escucho varias veces que me están diciendo sí, pero no te enojes, entonces significa que algo yo estoy haciendo y que hace que ellos perciban que yo me estoy enojando. Ahí hay una razón de ser en ese aspecto, ¿no? No te olvides que el ser humano, por naturaleza, pensamos que todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Uh-huh. O sea, nuestra naturaleza es, o sea, porque nadie nace malo, ni nadie nace buena de hacer daño. Todo el mundo tiene ese sentimiento de hacer las cosas bien. Entonces pensamos... A eso le llamo el cuento que te cuentas. No, está bien, pero es lo que te digo, o sea, nosotros sentimos que estamos haciendo bien las cosas. Exactamente. Ya, ese es el cuento que yo me cuento, que yo hago bien las cosas, digo bien, hablo bien, soy súper bueno con todo el mundo, pero cuando está la otra persona que te empieza a decir algo, también viene la parte de la madurez que uno debe tener para saber aceptar eso. Así es. Y más que saber aceptar, porque habrán cosas que cada uno habla desde su perspectiva, ¿no? Uh-huh. Pueden ser cosas que sí o cosas que la otra persona a sí mismo tiene sus filtros, ya tiene sus cositas que le hacen ver distorsionado, ¿no? Entonces, pero lo importante que es, desde mí, desde yo que estoy aquí, que soy la mamá, que soy el papá, empezar a entender cómo me estoy comunicando y qué están viendo alrededor mi familia, ¿no? Y como te decía, yo en este caso que escuché a mis hijas que cuando yo decía algo, uh-huh, me decían, sí, pero no te enojes, yo las senté y les dije, mis amorcitos, quiero que ustedes me digan qué es lo que están viendo. Y obviamente ahí, ¿qué me tocó a mí? Primero calmarme, no salir con garras y todo. Y decirles, ok, quiero que me digan qué es lo que ustedes están viendo para que digan que yo estoy enojada, porque de verdad no estoy enojada. Ajá. ¿No? Y así empezó. Al inicio obviamente estaban un poco renuentes, como, uy, no, si le digo algo a mi mamá después. Sí. Bueno, es que también viene esa parte, ¿no? O sea, tú lo dices que igual, o sea, no es lo mismo que le preguntes a un amigo, también te dice de la A a la Z, ¿no? Pero siempre los hijos vienen hasta por el tema del respeto, ¿no? Sí. Viene esa situación. Sí. Pero qué bueno que lo pudiste hacer, qué bueno que hubo esa confianza para que ellas también te puedan decir las cosas. Y lo bonito de los niños es que tal vez los adultos a veces nos editamos, hay cosas que no queremos decir y como que le cambiamos un poquito. Los niños dicen las cosas simples y tal cual como las ven. Como dice una amiga mía, dicen las cosas sin filtro. Dicen las cosas sin filtro. Sí. Esto es y punto. Y mira que entre las cosas que a mí me hicieron caer en cuenta, la una me decía, mamá, es que cuando tú hablas yo ya noto aquí en la frente, aquí decía en la frente, yo ya veo cómo se te hacen esas montañitas, entonces ya sé que estás enojada. La otra me dice, no mamá, ¿sí has visto que cuando hablas y te enojas pones las manos así como en puño? Yo, y la otra decía, mira, los hombros ya se te nota así como... Entonces, entonces de verdad me cambia. El tema del lenguaje corporal. Sí, tú puedes estar hablando, diciendo algo, modulando algo, pero tu cuerpo expresa otra cosa. Así es. Y yo en mi cabecita puedo decir, estoy calmada, estoy relajada, estoy diciendo las cosas de forma ecuánime, bien y todo, pero lo que está diciendo mi cuerpo es otra cosa, ¿no? Y si tuviera un espejo adelante, yo me pudiera ver cómo estoy hablando. Que sería un ejercicio fabuloso, ¿no? Para uno empezar a hablar y darse cuenta, mira, porque es algo natural que te sale en ese aspecto. Claro, pero a veces cuando hablamos en el espejo, obviamente nosotros tratamos de poner la mejor cara. Sí, hasta sonreímos, ¿no? Pero ya el hecho de, por ejemplo, pedirle a tu familia, a tus hijos o tu esposo, dame esa retroalimentación sincera. A mí me gustan más los niños, como decíamos, no tienen filtro y dicen las cosas más sencillas y directas, sin mucho cambio. Entonces eso a mí me ayudó a que cuando tenía reuniones de trabajo y había algo que yo ya me daba cuenta que no me gustaba, disimuladamente me tocaba la cara y me tocaba la frente, ¿no? Y ya veía las montañitas, uy, sí, estoy enojada. Entonces esa es la parte de diagnóstico, ¿no? Entender cómo te estás comunicando,
¿qué estás haciendo? A lo mejor tú tienes la idea de que estás comunicando bien, pero sí hay cosas que te están haciendo o están mostrando al otro que realmente no estás tan tranquilo como tú pensabas, ¿no? Ahora, y no te olvides que una cosa es la comunicación bajo una dinámica normal que habías tenido durante mucho tiempo en tu hogar, y otra cosa es la comunicación que empiezas a tener con todos estos nuevos cambios. Así es. O sea, ahí inclusive uno hasta debería de generar un nuevo tipo de comunicación, porque no es lo mismo en el caso de tus hijas, que las veías solamente en la noche ya cuando llegabas tú del trabajo o ellas de la universidad o lo que sea, a tenerlas todo el día ahora ahí. Así es. Así es. Ya, primero que debería, entre comillas, ser más fluida la comunicación, porque están más tiempo. Y ahí depende, porque como, por ejemplo, y algo que les voy a pedir que hagan a los papitos positivos aquí, cuando están ustedes en su trabajo o en algo y viene el niño a preguntarle, mamá, papá, ¿cómo está el deber? No entiendo. Desen cuenta cómo reaccionan, ¿no? Porque a veces es solo una mirada y ya lo matas al niño. Entonces, desen cuenta cómo reaccionan. Y esas son las dinámicas de comunicación que ustedes tienen. Cuando me preguntan, cuando yo me siento ocupado, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo que invaden mi espacio y cómo reacciono a esa solicitud. Esa dinámica, o sea, ese comportamiento que tenemos en ese momento, es lo que nosotros debemos de mejorar. O sea, no esperar que venga mi hijo a tocarme la pierna para decirme el deber y yo reaccionar, sino más bien sabiendo que hay un cambio nuevo, que estamos compartiendo este tipo de situaciones, conversarlo antes, ¿no? Para evitar que se dé esa situación. Así es. ¿Ya? Entonces, si tú ya lo conversas, ¿por qué? Porque ya entendiste que hay un nuevo sistema de comunicación, hay una nueva situación que estás viviendo. Ninguno de nosotros estamos preparados para esto realmente, y ahora es cuando lo estamos aprendiendo a conocer, pues empezar a hablar con ellos. Claro, y ahí viene el segundo paso. Si ya te diste cuenta tú de cómo están tus dinámicas de comunicación en cada uno de los aspectos, ¿no? Cuando estoy trabajando, cuando solo estoy relajada, cuando estoy haciendo, ya esa es una parte. La otra es establecer esos convenios, ¿no? ¿Cómo quiero que nos comuniquemos? Pero ahí obviamente tienes que darte cuenta primero, ¿sabes qué? Sí, me doy cuenta que me enojo cuando me preguntan, cuando estoy ocupada o cuando no hacen la tarea, cuando no hicieron lo que se les encargó, me enojo y cómo estoy reaccionando. Si ya me doy cuenta de eso, ok, establezcamos con la familia, porque ahí sí, la familia es un grupo de personas en las cuales todos tienen, tal vez el voto no, pero la opinión sí. ¿No? Por ejemplo, si vamos a decidir algo como en familia, hay hogares en los que solamente el papá y mamá definen y los niños no. Correcto. Entonces, aquí un punto importante es que cada miembro de la familia importa. Y una cosa es cuando tienes niños y otra cosa es cuando tienes padres. También. Y tienes, o por último, ya hijos que son más allá de adolescentes, que son adultos que están viviendo contigo por alguna X razón. Entonces ya es otra situación diferente, porque ya no es a un niño que vas a hablarle. Vas a hablarle a un adulto que está ahí, que es un adulto que hasta piensa y razona. Así es. ¿Ya? O sea, son cosas totalmente diferentes. Pero mira, qué interesante cómo se nos ha ido volando este pedacito de mañana. Son las 11:05, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y regresamos enseguida. Ya volvemos, chao. El Club de la Mujer Positiva. 11:10 de la mañana estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa favorito de los sábados, el Club de la Mujer Positiva por Radio Onda Positiva 94.1 FM, y con nuestro amigo en los controles, el señor Johnny Castro. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos siempre en estos sábados transmitiendo este tipo de programas tan interesantes para la comunidad. Estábamos hablando sobre el tema de la comunicación. Así es, Elizabeth. Habíamos hablado sobre la primera parte, la manera como nosotros deberíamos de ver cómo nos estamos comunicando, ¿ya? Y la segunda parte, como lo mencionabas ahorita, ya es la manera de establecer reglas. Establecer las reglas para saber cómo vamos a manejar esa comunicación. Sí, aquí un punto importante es que todos los acuerdos, porque esta es una etapa de establecimiento de acuerdos en la familia, ¿no? Y lo más importante aquí es que cualquier acuerdo que se haga tiene que ser hecho por todos los miembros de la familia. Ya. Es decir, en común acuerdo. ¿Cómo queremos que, por ejemplo, si yo no hice las cosas bien
o a los niños. Cuando no hacen las tareas, le tocó lavar los platos, le tocó al otro limpiar las mesas o lo que sea y no cumplieron. Ok, ¿cómo quieres que manejemos cuando tú no cumples tu parte, ¿no? Y eso es establecer esas dinámicas, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si alguien no hace, ¿qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría que trabajemos cuando alguien no cumplió lo que prometió que iba a hacer? Yeah. Entonces, por ejemplo, en mi casa, ¿qué hicimos, no? Cuando alguien no hace algo, nos sentamos en la mesa, tenemos una mesita pequeña y ahí empezamos a conversar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te faltó? ¿No? Y ahí algo importante es a los papitos, calmémonos, porque sé que a veces nos enoja que las cosas no se hagan a tiempo, pero ahí lo importante es empezar a escuchar a ese niño. Y ahí obviamente pueden salir muchas cosas, desde que sí, tal vez se quedó en el teléfono, tal vez tenía deberes, o se enojó, se peleó con el hermanito, con la hermanita. Entonces pueden haber muchos factores, pero lo importante es ese establecimiento, ¿no? Cuando hay algo que no se va a cumplir o que no se cumplió, ¿cómo lo vamos a manejar en familia? ¿No? Ese es uno de los primeros acuerdos que vamos a hacer como familia. Por ejemplo, otro acuerdo que pueden hacer, las decisiones familiares, como los viajes, aunque ahora hay menos viajes, sí, o hay menos salidas, pero sí hay algún paseíto al parque tal vez, o alguna visita, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a definir? ¿No? Por ejemplo, cuando queremos irnos de viaje, usualmente lo discutimos en familia también. Okay. A veces uno dice, no, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para acá, al norte, al sur, y llegamos a un acuerdo, pero es un acuerdo en familia, ¿no? Claro. Entonces, esos son los acuerdos o convenios que tú tienes que empezar a establecer. Como ya te diste cuenta en dónde no estaba funcionando bien, ahora empieza a generar nuevas cositas. Lo que sí, y hay que ser realistas, no esperes que porque ya se sentaron, ya acordaron, en ese instante mágicamente cambiaron las cosas. Porque esto es hábito. Es, ¿no? Un proceso. Es un proceso, así es. Tenemos que estar dispuestos a saber sobrellevarlo y entender, como bien lo dices, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Así es. ¿Ya? Más aún cuando tenemos una presión, entre comillas, como la que tenemos en este aspecto, ¿no? En así este sentido. Entonces, ya cuando vamos haciendo esas discusiones y vamos aprendiendo, porque eso no es un tema de nos sentamos hoy, acordamos y después nos sentamos a pelear porque no cumplimos el acuerdo, sino nos sentamos a discutir, que no es lo mismo que pelear. Discutir es, ok, tengo una idea diferente, ¿qué podemos hacer? Y escuchar a todas las partes y hacer un nuevo acuerdo. Entonces los acuerdos no están escritos en piedra, no son mandamientos, son cosas que vamos construyendo en familia. Y démonos tiempo porque vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y cada uno, siempre hay alguien en la familia que es el introvertido, que no dice nada y que le cuesta decir algo, el que es enojón y ante cualquier cosa explota. Siempre hay el que es más sentimental y escucha algo y se pone a llorar. Entonces tenemos que entender que cada uno funciona diferente. Eso que tú estás mencionando ahorita lo dices desde los padres hacia los hijos, pero hay otro pequeño detalle que uno tiene que solucionar primero. El de acá entre los dos de acá arriba. Sí, papá y mamá, ¿ya? Es muy importante. O sea, si entre los dos de acá arriba, papá y mamá o parejas, no están de acuerdo, no se sientan primero ellos en la mesita a dialogar y a comunicarse sobre el manejo que van a tener o que en base a lo que ya están viviendo, están sufriendo, ¿ya? Pues ahí, olvídate, no va a haber ningún cambio. Claro. Y esto, importante que lo saques, porque sí, entre esos acuerdos está primero con tu pareja, ¿no? Hacer los acuerdos. Y, por ejemplo, una de las cosas que más he tenido o en terapia, por ejemplo, familiar, es que cuando el hijo hace algo, uno de los padres le echa la culpa al otro. No, o le dice, sí, mijito, y el otro le dice no, y se ponen a pelear. Entonces, yo te doy permiso, y el otro dice, yo no te doy permiso. Y ahí están en la pelea y el niño está en el medio. Entonces, eso es de las peores cosas que afectan a la familia. Si hay algo para que haya unidad y coherencia en una familia, papá y mamá tienen que estar de acuerdo. No significa que estén de acuerdo en todo, pero sí pueden delimitar cuando hay algo en lo que, por ejemplo, a mí no me gusta que salga al parque y el otro dice,
yo sí quiero que salga al parque a jugar. Ok, ¿qué tal si sale en ciertos horarios o acompañado o hacemos algo? Y encontramos un punto medio, porque si nos vamos a poner en el si sale o no sale, nos montamos del ring y ahí... El muchacho cumplió 18 años y se fue de la casa. Exactamente, ¿no? Entonces, lo importante es que papá y mamá empiecen a hablar de esas cosas que no nos gustan. Por eso es hacer acuerdos en las áreas tal vez en las que no queremos manejarnos, para que los niños no tengan que ver eso, mi mamá me dijo que sí, mi papá me dijo que no, o al revés, ¿no? Entonces, que sea coherente. Si ya un papá dijo que sí y al otro no le gustó, pues aguántese un poquito, discuta con su pareja para cómo vamos a acordar esas cosas para que los niños no se vean afectados, ¿no? Sí, ahora, sí, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Hay que tener esa coherencia entre los padres para no afectar la salud mental de los chicos. Exacto. Porque ahí es donde tú estás atacando, sí, es donde sí. vas a crearle problemas en la parte cognitiva del niño como tal. Mira y se va a ver afectada. todos los niños aprenden de lo que hacen papá y mamá, no de lo que le dice papá y mamá. Entonces ellos van a generar una dinámica de comportamiento. Cuando tengan su pareja, van a replicar lo que vieron con papá y mamá. Si papá y mamá se pelean, se contradicen, ya generó ese aprendizaje en el niño, y cuando sea grande y tenga pareja va a ser exactamente lo mismo. No porque sea bueno o malo, sino porque es lo que aprendió. Entonces aprendió hay que pelearse o hay que discutir o no hay que estar de acuerdo. No es consciente. La famosa frase es que lo llevas en los genes. Y más que en los genes, desde ese aprendizaje. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cambiar esa dinámica. Pero, tú acabas de decir algo que es muy importante, que hay que tener muy en cuenta en el desarrollo de nuestros hijos. Pero a donde yo voy es lo siguiente. La realidad es que eso que estamos hablando es lo ideal, que no necesariamente se da. Porque siempre lo que hemos escuchado, y tú me imagino con tus consultas y terapias, ves que hay esas fricciones. Sí. Que el papá dijo A, la mamá dijo B, y terminaron discutiendo los dos y el chico se quedó en las nubes. Ese niño que creció con eso, llegó a ser adulto, se casó, y su aprendizaje fue ese. ¿Cómo se puede hacer, o en el caso de la chica lo mismo, cómo se puede hacer, o en qué momento de su madurez emocional ese muchacho o muchacha tiene que decir, hey, un momentito? ¿Te acuerdas que hay algo que cambiar? Hay algo que cambiar. ¿Te acuerdas que al inicio yo les decía por dónde se empieza ese autodiagnóstico? Como hacen los doctores, ¿no? ¿Qué hacen los doctores? Te mandan exámenes médicos y chequean todo para ver cómo está. Este diagnóstico es obviamente en tus emociones. ¿Cómo están tus emociones? Por ejemplo, si tú tienes constantes peleas, entonces empieza a ver, y ahí la invitación es: sé que lo más fácil es culparle al otro. Si yo me peleé contigo es porque tú hiciste algo mal. Lo que nos cuesta es reconocer qué es lo que yo hice mal. Pero para que haya una pelea se necesita de dos. Correcto. Entonces los dos pusieron mitad y mitad. Sea porque yo te hablé, tú no dijiste una sola palabra y se armó el zaperoco, como dice, o sea porque me respondiste con todas las letras, ¿no? Igual es 50 y 50, sea porque hablas o sea porque no hablas, ahí hay mitad y mitad. Entonces, es aprender a reconocer qué estoy aportando yo para esa pelea, qué hice yo para que haya esta pelea. Seguramente yo empecé con algún comentario, las mujercitas sobre todo decimos, no, todo está bien, pero lanzamos nuestro comentario por ahí, empezamos a hacer caras. ¿Por qué no las entendemos? Sí, entonces ser consciente de que estoy haciendo eso y que yo también estoy provocando. Si yo me doy un poquito de conciencia y reflexiono un poquito y empiezo a ver dónde yo estoy haciendo, tal vez yo estoy provocando ciertas cosas, tal vez yo estoy hablando de forma que no se deba, o estoy, por ejemplo, alzando la voz o estoy gritando. Entonces ya eso viene esa autoevaluación para saber. Y ahora más que nunca. Porque lo que estamos hablando de situaciones en condiciones normales. Así es. ¿Verdad? Donde tú te vas a trabajar, no lo ves todo el día, y recién en la noche se ve. Claro. Ahí hasta lo extrañé y ya me da ganas de hablar. Exactamente, ¿no? Pero ahora con la nueva situación, la nueva realidad de que muchos están pues trabajando en casa todo el día, o vámonos a la parte más dramática.
hay muchos que han perdido sus empleos hoy en día y que esa estabilidad económica está afectando la estabilidad emocional ¿ya? De su entorno, ¿ya? Con su familia, con sus hijos, con todo lo demás. Tenemos que estar muy atentos a eso también. Claro, y eso afecta mucho porque yo sé que si tú pierdes el trabajo, obviamente te vas a preocupar, te va a doler y demás, pero ahí una de las cosas que más afecta nuestras emociones es justamente esa preocupación. Está bien, por último, sentarse y llorar porque pasó algo, porque te despidieron, porque las empresas no están en la mejor situación tampoco, ok, pero ya date permiso de llorar un momento, un espacio, un día, y déjalo ahí. Y levántate y empieza a cambiar y hacer las cosas diferentes. Porque Primero cambiar de actitud. Sí, la actitud es importantísimo en todo en la vida. Porque si tú no cambias de actitud, ¿te acuerdas cuando hablamos de tu cuento? Ese cuentito que tú te creaste es el que va creando tu futuro. Y si tú hoy estás llorando, quejándote y demás, ¿qué crees que te vas a construir en el futuro? Lo mismo, los cimientos son esas lágrimas, esa frustración, y ya voy construyendo. Lo que va a venir en mi futuro es exactamente lo mismo para darme la razón de que yo soy alguien que solo sufre. Mira, ayer justo estaba conversando con un amigo sobre todo lo que decimos que se va a venir, ¿no? Tenemos elecciones encima, hay muchas versiones de que nos vamos para ese lado, que nos vamos para el otro lado. Creo que el panorama es de mucha incertidumbre en este momento en el país, ¿ya? Pero creo que en el fondo esa incertidumbre le está generando miedo a muchas personas, ¿ya? Por lo que supuestamente creen que se puede venir, ¿ya? Hay una gran verdad en la vida. Nunca asumas, verifica primero. O sea, nosotros ya estamos dando por sentado algo que no sabemos qué va a pasar. Así es. Y justo yo le decía, oye, Ecuador tiene ¿cuántos años de vida constitucional democrática? 40, 50 años de vida democrática. Y en todos estos años, democráticamente hablando, cada 4 años hemos siempre dicho, el Ecuador se va para atrás, el Ecuador va a pasar esto. Siempre hemos dicho cosas negativas cada vez que hay un cambio de gobierno. Y seguimos caminando. O sea, creo que el mensaje ahí es, independientemente de lo que suceda, la actitud que tú tengas, ya ahora que mencionaste la actitud, ante la vida y ante las situaciones que se presentan, es lo que te va a generar esa diferencia. Así es, porque dime tú, con lo que te pasó antes, perdiste el trabajo, tuvimos malos presidentes, lo que sea, ¿puedes hacer algo? Siempre se puede hacer algo. No, pero ahorita, ¿tú puedes hacer algo por lo que pasó? No, ¿puedes cambiar? Ya pasó. Ya Ok, por el presidente que va a venir, por el trabajo que vas a tener, o lo que sea. ¿Tú vas a hacer algo ahorita en el futuro? Tampoco. No. ¿De qué te puedes encargar? De ahorita, de lo que está aquí, de lo que está ahora y ahorita. Si no tengo trabajo y ya me puse a llorar, ok, me tengo que secar las lágrimas, levantarme y empezar a ver, ok, ¿en qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otras cosas tengo habilidad? Incluso tal vez no tenga habilidad y la tengo que desarrollar. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué campo de trabajo adicional me puedo desempeñar? De acuerdo, totalmente. Entonces, en vez de preocuparte por lo que no sabes qué va a pasar, porque el futuro es incierto y no podemos hacer nada y el pasado ya pasó, ¿qué tal si te ocupas de lo que estás haciendo ahorita? Ahorita, ¿qué sí puedo hacer? Revisar mi currículum y replantearlo. Analizarte tú mismo para saber en qué podrías mejorar, qué podrías aprender para tener ese cambio que necesitas, ¿no? En este momento. Así es. Y yo tenía gente que me decía, oye, ¿sabes qué? Si hay un trabajo. No. Ok, ya entraste, ya revisaste tu currículum, ya pusiste en todas las páginas que hay de empleo, porque hay un montón de páginas de empleo. No dijo nada, entonces significa que no lo hizo, ¿no? Entonces, en vez de estarte lamentando, ahí es mejor levantarte y empezar a hacer algo. Y en eso, incluso tú mismo te empiezas a sentir útil. Y ahí estás cambiando, mira, una dinámica que tenías que cuando te pasa algo malo, sigues lamentándote las heridas y se va extendiendo. Y eso que te trae más y más de lo mismo. Pero si yo me doy cuenta y cambio la dinámica, digo, no, entonces, ¿qué puedo hacer diferente hoy? Ya no es que puedo, que debo de hacer diferente, sí. Porque esa es la otra parte, ¿ya? O sea, igual es válido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer diferente hoy? Ya, si lo que hice hasta hoy no me funcionó, ¿qué voy a hacer diferente hoy?
Ya, puede ser desde, ¿sabes qué? Cada vez que voy a cocinar me enojo porque ¿por qué tengo que estar cocinando todos los días? Demasiada sal y este es el problema. Y salió mal la comida y todo el mundo se queja y no ven y viene la pelea. Entonces, ¿qué voy a hacer diferente hoy? Si quejarme a cuando voy a cocinar no me funcionó, ¿qué tal si me divierto cocinando? ¿O qué tal si hago un plato que a mí me gusta y varío y cambio la receta? Es toda la actitud con la que estás tomando las cosas. La predisposición que tú le pones a las cosas también, ¿no? En ese momento. Entonces, ahí empiezas a cambiar las dinámicas que tú ya has generado, ¿no? Los patrones de conducta o esa repetición que ya es inconsciente, ¿no? Si tú te das cuenta, te cepillas los dientes automáticamente. Sí. Ya. Entonces, eso ya es una costumbre. Si tú quisieras cambiar algo, tienes que cambiar, ¿no? Pero si yo me cepillo así, ya es automático. Tu cerebro no piensa, lo hace. Entonces, así mismo tenemos que empezar a generar cosas nuevas. De acuerdo, totalmente. Ahora, vuelvo a insistir, todos los cambios que nos hemos obligado a entender primero, a aceptar después y aplicar, porque ese es el proceso. Así es. Nos ha llevado definitivamente a tener un cambio total en nuestros hábitos. Sí, y hay algo importante y ahí yo quisiera traer si hablamos de la comunicación, ¿no? Ahora es cómo nosotros estamos repartiendo nuestro tiempo. Creo que esto es importantísimo y no solamente para los niños, también para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿dónde se ve que es la mejor educación a nivel mundial? En los países europeos y especialmente en los países del norte de Europa. ¿Y qué han hecho ellos a diferencia del estilo de educación que nosotros tenemos? ¿Cuál es el estilo de nuestra educación? Ahora los niños 3 años ya están en maternal, prematernal y no sé qué, y ya están estudiando matemáticas y todo lo demás, porque su niñez realmente ya no la están disfrutando porque tienen que estudiar. En estos países europeos, no recuerdo si era Noruega o cuál de estos, ¿qué hacían ellos? Los niños empezaban más tarde a estudiar. Se permitían el hecho de jugar, divertirse en los primeros años. Y, por ejemplo, si tú veías competencias de las típicas que hay en los colegios a nivel mundial, en diferentes ramas, ellos no tenían medallas en casi ninguna. Pero en las competencias de niños de 14, 15 años se llevaban todas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Por eso es que hicieron un estudio de qué es lo que está pasando para que esta educación sea diferente, y ellos están saliendo muy rápidamente, ¿no? Y es que justamente los niños les dan más tiempo de aprendizaje, es más lento al inicio, pero meten otros factores. Y ahí, ¿qué son esos otros factores? A la educación no lo ven solo como lo típico que hacemos nosotros, estudia matemáticas, ciencia, inglés y demás, ¿no? No, ellos le metían como parte de la formación del niño arte, música, deporte, de manera que van cubriendo todas las áreas del niño. A esto se le llama también inteligencias múltiples. Sé que hay algunos colegios de aquí que lo aplican. ¿Y eso qué significa? Que es tan valioso que estudien arte, que pinten, poesía, biología, igualito. ¿Por qué? Porque eso le da a su cerebro mayor habilidad. Las materias como matemáticas, ciencias y todo lo que hacemos solo incentivan el lado lógico de nuestro cerebro, que es un lado del cerebro. Así y el otro lado se incentiva con el arte, con el deporte, el movimiento. Las habilidades blandas de que estamos hablando ahora, los adultos, que decimos hay que desarrollar las habilidades blandas y vamos a desarrollar que uno no sé cuánto, ya, o sea, deberíamos desde chiquito, exacto, ¿no? Para que empiece esas habilidades del tú puedes, ¿no? Así es. No tienes que lamentarte todo el día por algo que pasó, lloraste y sigue para adelante. Así, ¿no? ¿Y por qué se da ese sigues llorando y lamentándote? Porque no tienes una madurez emocional. ¿Y claro. por qué no tenemos madurez emocional? Porque aquí no nos enseñan ni en la escuela ni en la familia a tener madurez emocional. Aprendiste y sigues repitiendo lo que aprendiste. Cuando tú empiezas a incentivar esas partes como más sensibles de tu ser, empiezas a desarrollar madurez emocional. Entonces estas personas son más estables, más coherentes,
manejan mejor su comunicación, su relacionamiento. Y para eso puede ser tan sencillo, porque obviamente a veces los papás decimos, no, es que en la escuela le tienen que enseñar. Los papás... Graso error. Sí, los papás somos los que hacemos y no significa que nosotros tenemos que estar metidos ahí. Y les voy a contar algo que estoy probando con mis hijas y que veo que está funcionando, porque ¿qué me preocupaba a mí? Pasan en la escuela la mañana en la computadora. Ya están un poco más grandecitas, tienen su teléfono y pasaban clavadas en el teléfono. Con esto de la pandemia casi que no se podía salir, entonces estaba un poco en la... Incluso no puedo decirles abiertamente vamos al parque porque hasta estaba cerrado y demás, ¿no? Entonces dije, algo tenemos que cambiar porque las veo conectadas a cualquier dispositivo casi que todo el día. Todo el día. Entonces eso no ayuda. Si tú ves el arte y demás, es manual, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un pequeño calendario que está pegado en la refri y ahí pusimos, cada una tiene que hacer 3 actividades de arte, 3 actividades de música y 3 actividades deportivas, ¿no? Deportivas, llamemos de ejercicio de cualquier tema. Y ¿qué es lo que empezaron a hacer, no? Cada uno, y en casa hay una flauta, hay una melódica, lo que sea. Los que tienen una guitarrita, lo que sea, pueden hacer. No aprende a silbar. Sí. Punto. Ellas agarraron cada una un instrumento y se dedican 1 hora. Ahora ya vi a una y ya me tocó el pianito, por ejemplo, tiene un pianito chiquito. Sí. Con las 2 manitos, ¿no? Y aprendió, y yo la escucho cómo va practicando, la otra ya tocó una cancioncita en guitarra. Pero ¿qué es lo más valioso de esto? Ellas están dejando el teléfono de lado y están empezando a mostrar otras cosas. Dicho de otra manera, están dejando que el otro lado del cerebro, el que normalmente no ocupamos, que pasa vago, empiece a desarrollar. Así es. ¿No? Incluso una vino en estos días y me dijo, mami, yo te quiero enseñar. Yo dije, bueno, y me empezó a enseñar, oye, y empecé a tocar, me equivocaba obviamente, claro, ¿no? Claro. Los niños son más hábiles en esto, pero al usar las 2 manos empecé a ver, y creo que al cabo de unos 10, 15 minutos ya había entonado el principio de la melodía, que ya era bastante para mí. Y si tú de ahí te diste cuenta, tú empezaste también a desarrollar una habilidad que ni siquiera sabías que tenías. Así es. Y eso es lo que les pasa a mucha gente. Nos quejamos y no nos damos la oportunidad de descubrirnos. Así es. Y mira qué tan importante fue el compartir eso. Nos reímos. Me frustraba. Vino mi otra hija y decía, mamá, no, porque tú haces así y ahí te equivocas, ¿no? Y me iban ayudando las 2. Pero fue un momento súper divertido. Sé que ellas soltaron sus teléfonos en ese momento, no estaban conectadas a nada de internet ni mucho menos, y ellas estaban ahí jugando. Entonces eso las primeras semanas les costó un poquito, pero ahora les ven hasta divertido, ¿no? Y no nos olvidemos que lamentablemente está comprobado científicamente que los celulares te causan adicción. Sí, de las más fuertes y más graves. Es una adicción, o sea, tú agarras ese aparatito y quieres pasar todo el día. Yo en alguna ocasión hasta en broma lo dije y se convirtió en una gran realidad. ¿Ya? Desde que nacieron los celulares se perdió los últimos 15, 20 minutos que tú tenías de tranquilidad y paz. ¿Cuánto era? Cuando te ibas a bañar, cuando te ibas al baño. Sí. Porque ahí llegabas y te olvidabas del mundo. Ahora no, te metiste al baño con el celular y sigues en la misma cantaleta. Así o sea, te causa una adicción y es muy bueno y muy positivo que los muchachos sobre todo empiecen a desarrollar ese tema de las habilidades blandas que la tenemos escondidas y que por increíble que parezca, tú no sabes cómo va a ayudarle a tus hijas ese desarrollo, esa habilidad artística más adelante. Así es. Y mira, son cosas tan chiquitas, ¿no? Porque en eso no hay que invertir, porque para la escuela siempre le piden alguna cosa. Otra actividad que hacen de estas, digamos que más conectadas con ella mismo es, tenemos unos 2 gatitos y un perrito. Entonces agarraron un cepillo por ahí, whatever, y a cepillarlo. Así es. Todo. Y tienen que cepillar a los 3 durante una semana, obviamente una vez a la semana a cada uno. Y se matan de la risa porque viene el gato, se mete el perro. O sea, tú con ellas lo que hiciste fue crearles y desarrollarles un nuevo hábito. Exactamente. ¿ya? O sea, cambiaste una dinámica que estaban ellas acostumbradas o estaban acostumbradas a hacerla. Así en ese es. sentido.
Ay, qué barbaridad, cómo son los muchachos, cómo nos tocan. Y mira, son 11:35 de la mañana, nos vamos a una nueva pausa musical muy corta y regresamos enseguida porque este tema está súper que interesante. Ya venimos, chao. El Club de la Mujer Positiva. 11:10 de la mañana, estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa favorito de los sábados, el Club de la Mujer Positiva por Radio Onda Positiva 94.1 FM, y con nuestro amigo en los controles, el señor Johnny Castro. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos siempre en estos sábados transmitiendo este tipo de programas tan interesantes para la comunidad. Estábamos hablando sobre el tema de la comunicación. Así es. Elizabeth. Habíamos hablado sobre la primera parte, la manera como nosotros deberíamos de ver cómo nos estamos comunicando, ¿ya? Y la segunda parte, como lo mencionabas ahorita, ya es la manera de establecer reglas. Establecer las reglas para saber cómo vamos a manejar esa comunicación. Sí, aquí un punto importante es que todos los acuerdos, porque esta es una etapa de establecimiento de acuerdos en la familia, ¿no? Y lo más importante aquí es que cualquier acuerdo que se haga tiene que ser hecho por todos los miembros de la familia. Ya. Es decir, en común acuerdo. ¿Cómo queremos que, por ejemplo, si yo no hice las cosas bien, o a los niños, cuando no hacen las tareas, le tocó lavar los platos, le tocó al otro limpiar las mesas o lo que sea, y no cumplieron? Ok, ¿cómo quieres que manejemos cuando tú no cumples tu parte, ¿no? Y eso es establecer esas dinámicas, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si alguien no hace, ¿qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría que trabajemos cuando alguien no cumplió lo que prometió que iba a hacer? Yeah. Entonces, por ejemplo, en mi casa, ¿qué hicimos, no? Cuando alguien no hace algo, nos sentamos en la mesa, tenemos una mesita pequeña y ahí empezamos a conversar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te faltó? ¿No? Y ahí algo importante es a los papitos, calmémonos, porque sé que a veces nos enoja que las cosas no se hagan a tiempo, pero ahí lo importante es empezar a escuchar a ese niño. Y ahí obviamente pueden salir muchas cosas, desde que sí, tal vez se quedó en el teléfono, tal vez tenía deberes, o se enojó, se peleó con el hermanito, con la hermanita. Entonces pueden haber muchos factores, pero lo importante es ese establecimiento, ¿no? Cuando hay algo que no se va a cumplir o que no se cumplió, ¿cómo lo vamos a manejar en familia? ¿No? Ese es uno de los primeros acuerdos que vamos a hacer como familia. Por ejemplo, otro acuerdo que pueden hacer, las decisiones familiares, como los viajes, aunque ahora hay menos viajes, sí, o hay menos salidas, pero sí hay algún paseíto al parque tal vez, o alguna visita. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a definir? ¿No? Por ejemplo, cuando queremos irnos de viaje, usualmente lo discutimos en familia también. Okay. A veces uno dice, no, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para acá, al norte, al sur, y llegamos a un acuerdo, pero es un acuerdo en familia, ¿no? Claro. Entonces, esos son los acuerdos o convenios que tú tienes que empezar a establecer. Como ya te diste cuenta en dónde no estaba funcionando bien, ahora empieza a generar nuevas cositas. Lo que sí, y hay que ser realistas, no esperes que porque ya se sentaron, ya acordaron, en ese instante mágicamente cambiaron las cosas. Porque esto es hábito. Es, ¿no? Un proceso. Es un proceso, así es. Tenemos que estar dispuestos a saber sobrellevarlo y entender, como bien lo dices, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Así es. ¿Ya? Más aún cuando tenemos una presión, entre comillas, como la que tenemos en este aspecto, ¿no? En así este sentido. Es. Entonces, ya cuando vamos haciendo esas discusiones y vamos aprendiendo, porque eso no es un tema de nos sentamos hoy, acordamos y después nos sentamos a pelear porque no cumplimos el acuerdo, sino nos sentamos a discutir, que no es lo mismo que pelear. Discutir es, ok, tengo una idea diferente, ¿qué podemos hacer? Y escuchar a todas las partes y hacer un nuevo acuerdo. Entonces los acuerdos no están escritos en piedra, no son mandamientos, son cosas que vamos construyendo en familia. Y démonos tiempo porque vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y cada uno, siempre hay alguien en la familia que es el introvertido, que no dice nada y que le cuesta decir algo, el que es enojón y ante cualquier cosa explota. Siempre hay el que es más sentimental y escucha algo y se pone a llorar. Entonces tenemos que entender que cada uno funciona diferente. Eso que tú estás mencionando ahorita lo dices desde los padres hacia los hijos.
Pero hay otro pequeño detalle que uno tiene que solucionar primero. El de acá entre los dos de acá arriba. Ah, sí, papá y mamá, ¿ya? es muy importante. O sea, si entre los dos de acá arriba, papá y mamá, o parejas, no están de acuerdo, no se sientan primero ellos en la mesita a dialogar y a comunicarse sobre el manejo que van a tener, o que en base a lo que ya están viviendo, están sufriendo, ¿ya? Pues ahí, olvídate, no va a haber ningún cambio. Claro. Y esto, importante que lo saques, porque sí, entre esos acuerdos está primero con tu pareja, ¿no? Hacer los acuerdos. Y, por ejemplo, una de las cosas que más he tenido o en terapia, por ejemplo, familiar, es que cuando el hijo hace algo, uno de los padres le echa la culpa al otro. No, o le dice, sí, mijito, y el otro le dice no, y se ponen a pelear. Otra, entonces, yo te doy permiso, y el otro dice, yo no te doy permiso. Y ahí están en la pelea y el niño está en el medio. Entonces, eso es de las peores cosas que afectan a la familia. Si hay algo para que haya unidad y coherencia en una familia, papá y mamá tienen que estar de acuerdo. No significa que estén de acuerdo en todo, pero sí pueden delimitar cuando hay algo en lo que, por ejemplo, a mí no me gusta que salga al parque, y el otro dice, yo sí quiero que salga al parque a jugar. Ok, ¿qué tal si sale en ciertos horarios o acompañado o hacemos algo? Y encontramos un punto medio, porque si nos vamos a poner en el sí sale o no sale, nos montamos del ring y ahí... El muchacho cumplió 18 años y se fue de la casa. Exactamente, ¿no? Entonces, lo importante es que papá y mamá empiecen a hablar de esas cosas que no nos gustan. Por eso es hacer acuerdos en las áreas tal vez en las que no queremos manejarnos, para que los niños no tengan que ver eso, mi mamá me dijo que sí, mi papá me dijo que no, o al revés, ¿no? Entonces, que sea coherente. Si ya un papá dijo que sí y al otro no le gustó, pues aguántese un poquito, discuta con su pareja para cómo vamos a acordar esas cosas para que los niños no se vean afectados, ¿no? Sí, ahora, sí, es totalmente cierto lo que estás diciendo. Hay que tener esa coherencia entre los padres para no afectar la salud mental de los chicos. Exacto. Porque ahí es donde tú estás atacando, sí, es donde sí. vas a crearle problemas en la parte cognitiva del niño como tal. Mira, y se va a ver afectada. Todos los niños aprenden de lo que hacen papá y mamá, no de lo que le dice papá y mamá. Entonces, ellos van a generar una dinámica de comportamiento. Cuando tengan su pareja, van a replicar lo que vieron con papá y mamá. Si papá y mamá se pelean, se contradicen, ya generó ese aprendizaje en el niño, y cuando sea grande y tenga pareja, va a ser exactamente lo mismo. No porque sea bueno o malo, sino porque es lo que aprendió. Entonces, aprendió hay que pelearse, o hay que discutir, o no hay que estar de acuerdo. No es consciente. La famosa frase es que lo llevas en los genes. Y más que en los genes, es ese aprendizaje. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cambiar esa dinámica. Pero, tú acabas de decir algo que es muy importante, que hay que tener muy en cuenta en el desarrollo de nuestros hijos. Pero a donde yo voy es lo siguiente. La realidad es que eso que estamos hablando es lo ideal, que no necesariamente se da. Porque siempre lo que hemos escuchado, y tú me imagino con tus consultas y terapias, ves que hay esas fricciones. Sí. Que el papá dijo A, la mamá dijo B, y terminaron discutiendo los dos y el chico se quedó en las nubes. Ese niño que creció con eso, llegó a ser adulto, se casó, y su aprendizaje fue ese. ¿Cómo se puede hacer, o en el caso de la chica lo mismo, cómo se puede hacer, o en qué momento de su madurez emocional ese muchacho o muchacha tiene que decir, hey, un momentito? ¿Te acuerdas Aquí que hay algo que cambiar? Hay algo que cambiar. ¿Te acuerdas que al inicio yo les decía por dónde se empieza ese autodiagnóstico? Como hacen los doctores, ¿no? ¿Qué hacen los doctores? Te mandan exámenes médicos y chequean todo para ver cómo está. Este diagnóstico es obviamente en tus emociones. ¿Cómo están tus emociones? Por ejemplo, si tú tienes constantes peleas, entonces empieza a ver, y ahí la invitación es: sé que lo más fácil es culparle al otro. Si yo me peleé contigo es porque tú hiciste algo mal. Lo que nos cuesta es reconocer qué es lo que yo hice mal. Pero para que haya una pelea se necesita de dos. Correcto. Entonces los dos pusieron mitad y mitad. Sea porque
yo te hablé, tú no dijiste una sola palabra y se armó el zaperoco, como dice, o sea, porque me respondiste con todas las letras, ¿no? Igual es 50 y 50, sea porque hablas o sea porque no hablas, ahí hay mitad y mitad. Entonces, es aprender a reconocer qué estoy aportando yo para esa pelea, qué hice yo para que haya esta pelea. Seguramente yo empecé con algún comentario, las mujercitas sobre todo decimos, no, todo está bien, pero lanzamos nuestro comentario por ahí, empezamos a hacer caras. ¿Por qué no las entendemos? Sí, entonces ser consciente de que estoy haciendo eso y que yo también estoy provocando. Si yo me doy un poquito de conciencia y reflexiono un poquito y empiezo a ver dónde yo estoy haciendo, tal vez yo estoy provocando ciertas cosas, tal vez yo estoy hablando de forma que no se deba, o estoy, por ejemplo, alzando la voz, o estoy gritando. Entonces ya eso viene esa autoevaluación para saber. Y ahora más que nunca. Porque lo que estamos hablando de situaciones en condiciones normales. Así es. ¿Verdad? Donde tú te vas a trabajar, no lo ves todo el día, y recién en la noche se ve. Claro. Ahí hasta lo extrañé y ya me da ganas de hablar. Exactamente, ¿no? Pero ahora con la nueva situación, la nueva realidad de que muchos están pues trabajando en casa todo el día, o vámonos a la parte más dramática. Hay muchos que han perdido sus empleos hoy en día y que esa estabilidad económica está afectando la estabilidad emocional ¿ya? De su entorno, ¿ya? Con su familia, con sus hijos, con todo lo demás. Tenemos que estar muy atentos a eso también. Claro, y eso afecta mucho porque yo sé que si tú pierdes el trabajo, obviamente te vas a preocupar, te va a doler y demás. Pero ahí una de las cosas que más afecta nuestras emociones es justamente esa preocupación. Está bien, por último, sentarse y llorar porque pasó algo, porque te despidieron, porque las empresas no están en la mejor situación tampoco. Ok, pero ya date permiso de llorar un momento, un espacio, un día, y déjalo ahí. Y levántate y empieza a cambiar y hacer las cosas diferentes. Porque cambiar la actitud. Sí, la actitud es importantísimo en todo en la vida. Porque si tú no cambias de actitud, ¿te acuerdas cuando hablamos de tu cuento? Ese cuentito que tú te creaste es el que va creando tu futuro. Y si tú hoy estás llorando, quejándote y demás, ¿qué crees que te vas a construir en el futuro? Lo mismo, los cimientos son esas lágrimas, esa frustración, y ya voy construyendo. Lo que va a venir en mi futuro es exactamente lo mismo para darme la razón de que yo soy alguien que solo sufre. Mira, ayer justo estaba conversando con un amigo sobre todo lo que decimos que se va a venir, ¿no? Tenemos elecciones encima, hay muchas versiones de que nos vamos para ese lado, que nos vamos para el otro lado. Creo que el panorama es de mucha incertidumbre en este momento en el país, ¿ya? Pero creo que en el fondo esa incertidumbre le está generando miedo a muchas personas. ¿Ya? Por lo que supuestamente creen que se puede venir. ¿Ya? Hay una gran verdad en la vida. Nunca asumas, verifica primero. O sea, nosotros ya estamos dando por sentado algo que no sabemos qué va a pasar. Así es. Y justo yo le decía, oye, Ecuador tiene ¿cuántos años de vida constitucional democrática? 40, 50 años de vida democrática. Y en todos estos años, democráticamente hablando, cada 4 años hemos siempre dicho, el Ecuador se va para atrás, el Ecuador va a pasar esto. Siempre hemos dicho cosas negativas cada vez que hay un cambio de gobierno. Y seguimos caminando. O sea, creo que el mensaje ahí es, independientemente de lo que suceda, la actitud que tú tengas, ya ahora que mencionaste la actitud, ante la vida y ante las situaciones que se presentan, es lo que te va a generar esa diferencia. Así es. Porque dime tú, con lo que te pasó antes, perdiste el trabajo, tuvimos malos presidentes, lo que sea, ¿puedes hacer algo? Siempre se puede hacer algo. No, pero ahorita, ¿tú puedes hacer algo por lo que pasó? No, ¿puedes cambiar? Ya pasó. Ya Ok, por el presidente que va a venir, por el trabajo que vas a tener, o lo que sea. ¿Tú vas a hacer algo ahorita en el futuro? Tampoco. No. ¿De qué te puedes encargar? De ahorita, de lo que está aquí, de lo que está ahora y ahorita. Si no tengo trabajo y ya me puse a llorar, ok, me tengo que secar las lágrimas, levantarme y empezar a ver, ok, ¿en qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otras cosas tengo habilidad? Incluso tal vez no tenga habilidad y la tengo que desarrollar. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué campo de trabajo adicional me puedo desempeñar? De acuerdo, totalmente. Entonces,
en vez de preocuparte por lo que no sabes qué va a pasar, porque el futuro es incierto y no podemos hacer nada y el pasado ya pasó, ¿qué tal si te ocupas de lo que estás haciendo ahorita? Ahorita, ¿qué sí puedo hacer? Revisar mi currículum y replantearlo. Analizarte tú mismo para saber en qué podrías mejorar, qué podrías aprender para tener ese cambio que necesitas, ¿no? En este momento. Así es. Y yo tenía gente que me decía, oye, ¿sabes qué? Si hay un trabajo, no, ok, ya entraste, ya revisaste tu currículum, ya pusiste en todas las páginas que hay de empleo, porque hay un montón de páginas de empleo. No dijo nada, entonces significa que no lo hizo, ¿no? Entonces, en vez de estarte lamentando, ahí es mejor levantarte y empezar a hacer algo. Y en eso, incluso tú mismo te empiezas a sentir útil. Y ahí estás cambiando, mira, una dinámica que tenías que cuando te pasa algo malo, sigues lamentándote las heridas y se va extendiendo. Y eso que te trae más y más de lo mismo. Pero si yo me doy cuenta y cambio la dinámica, digo, no, entonces, ¿qué puedo hacer diferente hoy? Ya no es que puedo, que debo de hacer diferente, sí. Porque esa es la otra parte. ¿Ya? O sea, igual es válido, ¿no? ¿Sí, ¿Qué voy a hacer diferente hoy? Ya, si lo que hice hasta hoy no me funcionó, ¿qué voy a hacer diferente hoy? Ya, puede ser desde, ¿sabes qué? Cada vez que voy a cocinar me enojo porque ¿por qué tengo que estar cocinando todos los días? Demasiada sal y este es el problema. Y salió mal la comida y todo el mundo se queja y no ven y viene la pelea. Entonces, ¿qué voy a hacer diferente hoy? Si quejarme a cuando voy a cocinar no me funcionó, ¿qué tal si me divierto cocinando? ¿O qué tal si hago un plato que a mí me gusta y varío y cambio la receta? Es toda la actitud con la que estás tomando las cosas. La predisposición que tú le pones a las cosas también, ¿no? En ese momento. Entonces, ahí empiezas a cambiar las dinámicas que tú ya has generado, ¿no? Los patrones de conducta o esa repetición que ya es inconsciente, ¿no? Si tú te das cuenta, te cepillas los dientes automáticamente. Sí. Ya. Entonces, eso ya es una costumbre. Si tú quisieras cambiar algo, tienes que cambiar, ¿no? Pero si yo me cepillo así, ya es automático. Tu cerebro no piensa, lo hace. Entonces, así mismo tenemos que empezar a generar cosas nuevas. De acuerdo, totalmente. Ahora, vuelvo a insistir, todos los cambios que nos hemos obligado a entender primero, a aceptar después y aplicar, porque ese es el proceso. Así es. Nos ha llevado definitivamente a tener un cambio total en nuestros hábitos. Sí, y hay algo importante y ahí yo quisiera traer si hablamos de la comunicación, ¿no? Ahora es cómo nosotros estamos repartiendo nuestro tiempo. Creo que esto es importantísimo y no solamente para los niños, también para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿dónde se ve que es la mejor educación a nivel mundial? En los países europeos y especialmente en los países del norte de Europa. ¿Y qué han hecho ellos a diferencia del estilo de educación que nosotros tenemos? ¿Cuál es el estilo de nuestra educación? Ahora los niños 3 años ya están en maternal, prematernal y no sé qué, y ya están estudiando matemáticas y todo lo demás, porque su niñez realmente ya no la están disfrutando porque tienen que estudiar. En estos países europeos, no recuerdo si era Noruega o cuál de estos, ¿qué hacían ellos? Los niños empezaban más tarde a estudiar. Se permitían el hecho de jugar, divertirse en los primeros años. Y, por ejemplo, si tú veías competencias de las típicas que hay en los colegios a nivel mundial, en diferentes ramas, ellos no tenían medallas en casi ninguna. Pero en las competencias de niños de 14, 15 años se llevaban todas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Por eso es que hicieron un estudio de qué es lo que está pasando para que esta educación sea diferente, y ellos están saliendo muy rápidamente, ¿no? Y es que justamente los niños les dan más tiempo de aprendizaje, es más lento al inicio, pero meten otros factores. Y ahí, ¿qué son esos otros factores? A la educación no lo ven solo como lo típico que hacemos nosotros, estudia matemáticas, ciencia, inglés y demás, ¿no? No, ellos le metían como parte de la formación del niño arte, música, deporte, de manera que van cubriendo todas las áreas del niño. A esto se le llama también inteligencias múltiples. Sé que hay algunos colegios de aquí que lo aplican. ¿Y eso qué significa? Que es tan valioso que estudien arte, que pinten, poesía, biología, igualito. ¿Por qué? Porque eso le da a su cerebro mayor habilidad.
las materias como matemáticas, ciencias y todo lo que hacemos solo incentivan el lado lógico de nuestro cerebro, que es un lado del cerebro. Así y el otro lado se incentiva con el arte, con el deporte, el movimiento. Las habilidades blandas de que estamos hablando ahora, los adultos, que decimos hay que desarrollar las habilidades blandas y vamos a desarrollar que uno no sé cuánto, ya, o sea, deberíamos desde chiquito, exacto, ¿no? Para que empiece esas habilidades del tú puedes, ¿no? Así es. No tienes que lamentarte todo el día por algo que pasó, lloraste y sigue para adelante. Así ¿no? es. ¿Y por qué se da ese sigues llorando y lamentándote? Porque no tienes una madurez emocional. ¿Y Claro. por qué no tenemos madurez emocional? Porque aquí no nos enseñan ni en la escuela ni en la familia a tener madurez emocional. Aprendiste y sigues repitiendo lo que aprendiste. Cuando tú empiezas a incentivar esas partes como más sensibles de tu ser, empiezas a desarrollar madurez emocional. Entonces estas personas son más estables, más coherentes, manejan mejor su comunicación, su relacionamiento. Y para eso puede ser tan sencillo, porque obviamente a veces los papás decimos, no, es que en la escuela le tienen que enseñar. Los papás, graso error. Sí, los papás somos los que hacemos y no significa que nosotros tenemos que estar metidos ahí. Y les voy a contar algo que estoy probando con mis hijas y que veo que está funcionando, porque ¿qué me preocupaba a mí? Pasan en la escuela la mañana en la computadora. Ya están un poco más grandecitas, tienen su teléfono y pasaban clavadas en el teléfono. Con esto de la pandemia casi que no se podía salir, entonces estaba un poco en la... Incluso no puedo decirles abiertamente vamos al parque porque hasta estaba cerrado y demás, ¿no? Entonces dije, algo tenemos que cambiar porque las veo conectadas a cualquier dispositivo casi que todo el día. Todo el día. Entonces eso no ayuda. Si tú ves el arte y demás, es manual, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un pequeño calendario que está pegado en la refri y ahí pusimos, cada una tiene que hacer 3 actividades de arte, 3 actividades de música y 3 actividades deportivas, ¿no? Deportivas, llamemos de ejercicio de cualquier tema. Y ¿qué es lo que empezaron a hacer, no? Cada uno, en casa hay una flauta, hay una melódica, lo que sea. Los que tienen una guitarrita, lo que sea, pueden hacer. Aprende a silbar. Sí. Punto. Ellas agarraron cada una un instrumento y se dedican 1 hora. Ahora ya vi a una y ya me tocó el pianito, por ejemplo, tiene un pianito chiquito. Sí. Con las 2 manitos, ¿no? Y aprendió, y yo la escucho como va practicando, la otra ya tocó una cancioncita en guitarra. Pero ¿qué es lo más valioso de esto? Ellas están dejando el teléfono de lado y están empezando a mostrar otras cosas. Dicho de otra manera, están dejando que el otro lado del cerebro, el que normalmente no ocupamos, que pasa vago, empiece a desarrollar. Así es. ¿No? Incluso una vino en estos días y me dijo, mami, yo te quiero enseñar. Yo dije, bueno, y me empezó a enseñar, oye, y empecé a tocar, me equivocaba obviamente, claro, ¿no? Claro. Los niños son más hábiles en esto, pero al usar las 2 manos empecé a ver, y creo que al cabo de unos 10, 15 minutos ya había entonado el principio de la melodía, que ya era bastante para mí. Y si tú de ahí te diste cuenta, tú empezaste también a desarrollar una habilidad que ni siquiera sabías que tenías. Así es. Y eso es lo que les pasa a mucha gente. Nos quejamos y no nos damos la oportunidad de descubrirnos. Así es. Y mira qué tan importante fue el compartir eso. Nos reímos. Me frustraba. Vino mi otra hija y decía, mamá, no, porque tú haces así y ahí te equivocas, ¿no? Y me iban ayudando las 2. Pero fue un momento súper divertido. Sé que ellas soltaron sus teléfonos en ese momento, no estaban conectadas a nada de internet ni mucho menos, y ellas estaban ahí jugando. Entonces eso las primeras semanas les costó un poquito, pero ahora les ven hasta divertido, ¿no? Y no nos olvidemos que lamentablemente está comprobado científicamente que los celulares te causan adicción. Sí, de las más fuertes y más graves. Es una adicción, o sea, tú agarras ese aparatito y quieres pasar todo el día. Yo en alguna ocasión hasta en broma lo dije y se convirtió en una gran realidad. ¿Ya? Desde que nacieron los celulares se perdió los últimos 15, 20 minutos que tú tenías de tranquilidad y paz. ¿Cuánto era? Cuando te ibas a bañar, cuando te ibas al baño. Sí. Porque ahí llegabas y te olvidabas del mundo. Ahora no, te metiste al baño con el celular y sigues en la misma cantaleta. Así es. O sea, te causa una adicción y es muy bueno y muy positivo
que los muchachos sobre todo empiecen a desarrollar ese tema de las habilidades blandas que la tenemos escondidas, y que por increíble que parezca, tú no sabes cómo va a ayudarle a tus hijas ese desarrollo de esa habilidad artística más adelante. Así es. Y mira, son cosas tan chiquitas, ¿no? Porque en eso no hay que invertir, porque para la escuela siempre le piden alguna cosa. Otra actividad que hacen de estas, digamos que más conectadas con ella mismo es, tenemos unos 2 gatitos y un perrito. Entonces agarraron un cepillo por ahí, whatever, y a cepillarlo, así es. Todo. Y tienen que cepillar a los 3 durante una semana, obviamente una vez a la semana a cada uno. Y se matan de la risa porque viene el gato, se mete el perro. O sea, tú con ellas lo que hiciste fue crearles y desarrollarles un nuevo hábito. Exactamente. ¿ya? O sea, cambiaste una dinámica que estaban ellas acostumbradas o estaban acostumbradas a hacerla. Así en ese es. sentido. Ay, qué barbaridad, cómo son los muchachos, cómo nos tocan. Y mira, son 11:35 de la mañana, nos vamos a una nueva pausa musical muy corta y regresamos enseguida porque este tema está súper que interesante. Ya venimos, chao.